8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con dos reconocidos académicos expertos en temas de seguridad, el doctor Daniel Pontón y el doctor Lautaro Ojeda, por un tema que también no deja de preocupar a los ecuatorianos, como es los altos niveles de violencia e inseguridad. Vemos que durante los últimos días incluso se ha cobrado la vida de policías, y también se ha detectado que militares activos, miembros de la Armada Nacional, no se puede generalizar, pero sí decir a un miembro activo de la Armada Nacional fue encontrado en un vehículo de dotación de la Fuerza Naval con droga. Es decir, este es un reflejo de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Por un lado, la violencia que protagonizan a diario, asaltos, robos, atentados, y también esta contaminación en instituciones respetables como Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Quiero saludar al doctor Daniel Pontón y preguntarle cómo enfrentar este momento de crisis que se evidencia por los altos niveles de violencia e inseguridad, y también ciertas debilidades en las instituciones que, como podemos ver, ha ocurrido con miembros de Fuerzas Armadas. Muy buen día, doctor Daniel Pontón. Buenos días, Miguel. Un saludo muy cordial a ti, a Lautaro y toda la audiencia. Bueno, como no sé si se me escucha bien, estoy por el teléfono. ¿Estás al aire bien? Sí, perfecto. Sí, bueno, realmente la situación, la he venido anticipando, es bastante compleja desde el punto de vista de los números, ¿no? La violencia este año cerrará cerca de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, y eso, más allá de la comparación internacional, que ya de por sí es alta, me preocupa el crecimiento tan abrupto, ¿no? Realmente todavía hay mucha gente que se rasca la cabeza tratando de pensar el por qué se dio este rebrotes de violencia. Sin embargo, hasta ahorita tenemos claro cuál es el problema en sí que tiene el país. Es decir, más allá de los elementos que hemos discutido y se ha planteado, estos niveles tan explosivos de violencia realmente preocupan muchísimo y generan una especie de sentido de tensión de la gente muy fuerte, ¿no? A esta situación hay que grabar con unas cuestiones institucionales que de alguna otra forma han preocupado muchísimo. Escándalos de corrupción desde más alto nivel, temas que son inexplicables, por ejemplo, desaparición de armas de fuego, funcionarios involucrados en temas de tráfico de drogas, en sí, una serie de cuestiones que son extremadamente preocupantes y también altamente visibles, ¿no? Porque actualmente también enfrentamos al tema de la propagación de las redes sociales, que hace que este tema también tenga una mayor difusión. La cuestión es muy compleja, muy cuesta arriba. Yo creo que la cuestión política también de alguna forma se suma a esto, porque no veo hasta ahorita una claridad respecto a qué hacer frente a la situación. Se han tomado algunas medidas un poco acertadas en los últimos meses sobre todo, pero creo que son todavía paños de agua fría para un poco enfrentar esta situación, que es extremadamente compleja, sin que se vislumbre en el mediano plazo cambios más estructurales, como por ejemplo el tema de la justicia, el tema de las cárceles, y en sí mismo el tema de la policía, que hasta ahorita no termina de poco dilucidarse cuál es el modelo de gestión que va a operar de aquí en adelante, ¿no? En ese sentido, ¿cómo articular este plan integral que ha anunciado el gobierno para enfrentar la inseguridad? Porque esto va a tomar su tiempo, la dotación, los materiales. Sin embargo, los hechos siguen sucediendo, doctor Pontón. Lo que pasa es que, a ver, ahí tengo una crítica importante a la acción que está estableciendo el gobierno. Primero, que ellos dicen tener un plan y que por cuestiones de seguridad no lo socializan, lo cual yo tengo entendido que de por sí un plan que no se socialice no es un plan, porque el plan debe involucrar una serie de concurrencias, tanto del sector público, de los gobiernos locales y también obviamente de la ciudadanía, ¿no? Bajo el principio de corresponsabilidad.
y ahí es donde se establecen claramente las estrategias. Yo no entendería por qué eso lo maneja con un secretismo, más allá de los, obviamente, parámetros que hay que guardar reserva. Me parece que es una mala comprensión de lo que es una planificación adecuada. Y segundo, que un poco me parece que el gobierno no está entendiendo que el principal problema que enfrenta este país es la violencia en general, ¿no? Sí, hay varios visos de que hay problemas mayores en otro tema, por ejemplo el narcotráfico, estamos hablando el tema de la corrupción, estamos hablando de la penetración del crimen organizado en general, otro tipo de violencias. Sin embargo, el principal elemento que ahorita genera una mayor preocupación y escándalo público es el tema de la violencia, y hasta ahí no he visto hasta ahorita una estrategia definida por parte del gobierno que permita un poco controlar este nivel tan elevado de violencia. Sin embargo, yo creo que ahí no se requieren primero que primero se nos diga cuáles son las estrategias que el gobierno va a asumir para este tema, porque ahí se va a definir sus prioridades, obviamente lo que son las capacidades, los recursos que se necesitan para atacar este problema, y también las estrategias que se va a generar con los actores que se van a involucrar. Yo hasta ahorita he visto, por ejemplo, que se vaya a hacer absolutamente nada en la justicia. Yo creo que un factor fundamental que tiene ahorita el país para controlar estos niveles de violencia, no es el único, pero sí es importantísimo el tema de la justicia, y ahí no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a tener situaciones bastante desagradables en los próximos meses, porque el principal factor, que es el tema de la impunidad, sigue siendo un factor bastante debilitado, ¿no? En ese sentido entra en juego la administración de justicia, y eso es parte de la rémora, la falta de cumplimiento y la impunidad, doctor Pontón. Sí, lo que pasa es que ahí se confunde el tema de la independencia de la justicia con el tema del compromiso que tenga esta institución tan importante con la seguridad del país, porque no nos olvidemos que aquí estamos hablando de política de seguridad. Y en ese sentido también los niveles de coordinación deben ser bastante bien manejados, en general reuniones de seguimiento, por ejemplo, para cumplir metas importantes respecto a ciertos casos que son extremadamente relevantes para el país. Y también de alguna otra forma demuestra que hay una crisis política, ¿no? Usted sabe que las instituciones ahorita están confrontadas, no se ponen de acuerdo, dentro de la misma justicia hay una pugna de poderes muy fuerte. Lastimosamente estamos viviendo eso también, este síntoma de debilidad política se lo siente la seguridad, y eso es lo que más preocupa, ¿no? ¿Cómo arreglar eso? Bueno, yo creo que ahí falta la interés, ¿no? Yo esperé por lo menos que la Asamblea las preguntas a Consulta Popular se planteen algunas cuestiones importantes respecto a ese tema. No se lo querían hacer, se está aprovechando una oportunidad importante histórica que se presenta para el país para un poco avanzar en esta línea. Sin embargo, al parecer las preguntas que estamos estableciendo en la consulta son extremadamente simples, y inclusive la principal, que era el tema del involucramiento de Fuerzas Armadas en la seguridad, se la desechó por el tema de la Corte Constitucional, ¿no? Por la observación que se hizo. Bueno, pero el tema de la extradición es muy importante, en donde otros países tuvieron amplios debates y diferencias para llegar, en este caso, al planteamiento de una extradición en el Ecuador. Sí, o sea, yo no digo que no sea importante ese tema, pero yo creo que ese es un asunto sustancial y prioritario en el contexto actual, toda vez que Ecuador en el tema del narcotráfico cumple un rol, digamos, importante. Sin embargo, todo el mundo sabe que la extradición siempre se activa cuando hay un pedido de otro país para acreditar gente que tiene un involucramiento fuerte en el tema de drogas. Sin embargo, el país entonces cree que todavía existe un cartel de drogas tan importante para que suscite el interés de otros países. En todo caso, es una especulación, pero yo no creo que ese tema sea sustancial para bajar los índices delictivos, ¿no? En ese sentido, doctor Daniel Pontón, no solo que hay el tema vinculado con la extradición, sino también tiene que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía General, independencia y fortalecimiento, que también juega un papel importantísimo como la institución que hace la investigación preprocesal y procesal penal, doctor Pontón. El tema de la Fiscalía, a mí me sorprendió que también cuando se planteó esa pregunta, la Fiscalía un poco se había mostrado ausente de el contenido de esa pregunta. Eso también habría que analizarlo, cuáles son los pareceres que tiene el actor principal, en este caso que la Fiscalía. Yo coincido con usted que la Fiscalía es un actor fundamental. Esperaría que con esta pregunta que se establece en la consulta,
un poco se ponga en debate actualmente la necesidad de que la institución de la Fiscalía sea mucho más fortalecida. Inclusive plantearía que hay que ir mucho más allá, que es plantear reformas importantes para que se pueda ejercer que la Fiscalía cumpla lo que la Constitución dice, que tenga un cuerpo especializado en investigación del delito, por ellos son los responsables, y que tenga una independencia frente a lo que actualmente maneja la policía, ¿no? Que ese es un tema que se suscitó justamente alrededor del caso de la chica esta Bernal, Bernal era, ¿no? El femicidio. Y me parece que hay un tema importante, pero digamos eso todavía está por verse. Sin embargo, me parece que se pudo haber avanzado mucho más en plantear reformas más importantes en materia de código penal, ¿no? El código integral penal, y en materia, por ejemplo, de organización del Consejo de la Judicatura y una serie de cuestiones que se deben cumplir, ¿no? Bienvenido al doctor Lautaro Ojeda, investigador académico. Doctor Lautaro Ojeda, ¿cómo afrontar este momento de inseguridad y de violencia que estamos viviendo en estas condiciones? Buen día. Buen día, disculpen los problemas, de comunicación. A ver, yo creo que hay varias interpretaciones o varias lecturas del aumento delincuencial, especialmente de la crueldad, digamos, con la que se realizan los crímenes. Y digamos que hay una interpretación penalista, hay una interpretación causal de las causas fundamentales. Y yo quisiera, por razones de tiempo especialmente, centrarme en el campo del miedo, de los miedos, de la importancia que tiene aumentar el terror, los miedos, a través de esta crueldad, decapitaciones, cercenamiento, y además persecución realmente a la entidad, a una de las entidades que más desarrolla acciones en este campo, que es la policía y Fuerzas Armadas. Entonces, de alguna manera es tratar de enfrentarse de un poder a un poder. Entonces, yo creo que se va constituyendo cada vez más en un poder la violencia criminal y la violencia social menos, pero la violencia criminal sí. Por lo tanto, digamos, en la medida que haya mayor crueldad, diría yo, mayor, ¿cómo denominaré? Mayor empecinamiento realmente en producir crímenes monstruosos, como que eso dice una advertencia: a ver, si ustedes continúan en la línea de represión, si ustedes continúan en la línea de requisición, etcétera, pues ustedes se van a enfrentar, como se están enfrentando, a un poder criminal que cada vez es más grande, que cada vez es más poderoso. Doctor Ojeda, en ese sentido, ¿cómo fortalecer a las instituciones? ¿Cómo lograr que haya mayor acción a fin de, por lo menos, ir bajando esto que usted ha dicho, que se intenta sembrar el miedo y el terror en el país? A ver, realmente los desafíos no son, como digo, muy concretos, son más amplios, digamos. Por ejemplo, el tratar de mantener un clima de apertura y libertad y de reconocimiento realmente de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Profundizar en el estudio, por ejemplo, de la crónica roja, de los contenidos, de los valores de los noticieros, de los dibujos animados, incluso telenovelas, de películas, etcétera. Creo que en ese sentido es muy importante, por ejemplo, el revisar la producción de Netflix y otras de estas grandes organizaciones de difusión realmente de asesinatos monstruosos y el papel realmente de estas organizaciones criminales. Creo que es importante también, es difícil este dato poder concretar en aspectos puntuales, universalizar el respeto por la ley, pero a la verdad dar testimonio de que lo público está vigente o debe estar vigente en la conciencia de los ciudadanos.
Creo que es importante combatir la corrupción en miras de recuperar la confianza en nuestros congéneres, en las leyes que nos rigen a través de la recuperación de valores morales y éticos, en el ejercicio de mecanismos establecidos en la Constitución y leyes que exigen transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Me parece también que es fundamental el buscar cada vez de manera más cotidiana la convergencia y complementariedad entre los medios de comunicación, la familia, el apoyo mutuo, la superación y el desafío por mantener un clima de apertura y libertad, arriesgarse a la innovación, me parece, a la creatividad. Es también necesario trascender la lectura cuantitativa y estadística de que estamos bombardeados todos los días. Muchos medios nos informan cuántos subieron, cómo fueron realmente asesinados, y una especie de concurso de qué región produce más crímenes o más sicarios. Creo que un camino efectivo de la seguridad justamente radica en creo que ya lo mencioné, en este respeto por la ley, en este respeto por que parecería ser un discurso por el ser humano. Me parece que la contrapartida de esto es simplemente ir por el camino de el aumento de vigilancia, el aumento de, que no digo que no debe hacerse, el aumento de policías, la radicalización de la ley penal, la tolerancia cero, etcétera. Esos caminos creo que se han intentado, pero no creo que han sido muy eficientes. Entonces, creo que es importante destacar además el rol que juega las cárceles como un centro de difusión, como un centro de vinculación y de proyección realmente del crimen, incluso yo diría de mando en los crímenes que tenemos especialmente en la costa. Es decir, es difícil, creo que hay que hacer un trabajo muy profundo, muy sistemático respecto de los efectos, las causas y factores que están detrás de este fenómeno criminal. No encuentro, yo ya vengo repitiendo muchas veces esto, porque así es una realidad, no encuentro que existan análisis, estudios profundos, suficientes como para que se pueda recomendar acciones tanto inmediatas como mediatas que permitan realmente enfrentar esta problemática tan grave, tan cruel. Doctor Ojeda, ahora el control de las cárceles pasa por una rigurosa actuación del Estado ecuatoriano, que en la práctica esporádicamente aparecen hechos violentos como fue el último en la cárcel del Inca, 10 muertos, y luego posteriormente no solo dentro de los centros carcelarios, el asesinato de su director la semana anterior cuando iba precisamente a laborar en la cárcel. ¿Cómo enfrentar estos hechos? A ver, yo había mencionado, y parece que no le han hecho mucho caso, al informe de la OEA sobre personas privadas de libertad en el Ecuador. Yo he tenido la oportunidad de revisar detenidamente y realmente es un informe que aporta mucho en medidas, en acciones, en políticas, y yo diría que pueden traducirse en planes. Pero no encuentro en las pocas intervenciones que he podido escuchar o ver, no encuentro una utilización de esta recomendación, que además fue en la que participaron o estuvieron presentes los principales organismos del Estado, desde la Presidencia de la República, la Fiscalía, etcétera. Entonces, allí hay un instrumento que no se lo usa, no utilizamos realmente
recomendaciones muy concretas dentro del aparato del Estado y también a la sociedad civil, y además en el campo legal especialmente. Entonces creo que ahí hay que tener en cuenta ese trabajo de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos, por ahí hay numerosas personas o algunas personas que consideran que este es un discurso que no es muy pertinente, cuando para mí es totalmente pertinente. Lo que pasa es que hay que viabilizarlo desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista humano, de la dignidad, etcétera. Doctor Daniel Pontón, esto que señalaba el doctor Lautaro Ojeda, cómo enfrentar estos hechos que pretenden sembrar terror y miedo con estas acciones de la delincuencia organizada. Y el tema de las cárceles también, cómo lograr un pleno control. Bueno, yo había planteado que el tema de las cárceles no se va a solucionar si no se para en seco las masacres, ¿no? Poco se ha dicho, o sea, ahorita son matanzas esporádicas, pero no dejan de ser numerosas y ya varias, ¿no? Tal vez no tan grandes en números, pero sí con números considerables de personas muertas. Pero entonces yo inclusive se lo he dicho a las autoridades que es necesario parar en seco, y para eso se necesita una estrategia muy bien planteada de gestión anticipada de crisis y resolución de conflictos, ¿no? Y debe establecerse los mecanismos tanto legales como institucionales y logísticos para que eso se dé así, ¿no? Si no se para las ataques, muy poco se va a poder lograr. Hay una estrategia importante ahí que también es protección de autoridades, ¿no? Lastimosamente esto ya puede ser una práctica. Guayaquil se ha matado a varios directores de las cárceles, y al parecer esta gente acepta cargos a veces digamos a riesgo personal, ¿no? Y eso no se puede, no podemos permitir también como país. Y por primera vez esto pasa en Quito, es algo que también tendremos que prender mucho los ojos, las personas que vivimos aquí en la capital, sobre esta situación. Otro tema importante, el tema de las cárceles, más allá de que concuerdo con Lautaro de que el informe de la OEA es bastante completo, y ahí obviamente se marca una hoja de ruta para respecto de qué hacer, es decir, una especie de trabajo multivariado de varias dimensiones, hay que abrir como varios frentes de trabajo. Pero yo creo que básicamente el tema de las cárceles se tiene que controlar por el tema de control de armas de fuego. Es inadmisible que no se haga nada respecto a ese tema y siga apareciendo armas de fuego de grosso calibre en las cárceles, y cada vez que hay una crisis se vuelve a hacer una intervención y se vuelve a encontrar y aparecer nada. Esto es un círculo vicioso. Si nadie pone el cascabel al gato en este tema, y ahí obviamente eso va a generar muchos elementos de control, por ejemplo, contra la corrupción, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, que es el tema de comunicaciones. Usted no puede permitir que las cárceles sean una especie de central de llamadas del crimen, ¿no? Porque ahí se sabe todo, se planifica todo. Y si usted no corta esa variable estratégica de proyección de la estela criminal del país, muy poco va a poder hacer en materia de seguridad, ¿no? Obviamente hay que hacer muchas acciones más, pero estas son las prioritarias, y que yo creo que en cierta manera ayudarán al Estado a parar en seco las masacres, y por otro lado también a todo lo que es la amplificación del tema carcelario hacia las calles en materia criminal. Y claro, eso tiene que ver mucho también con el tema de la comunicación, ¿no? El tema de esta violencia comunicativa que poco nos planteaba Lautaro, que es el terror, ¿no? Los criminales han entendido que a través del terror un poco están ganando la batalla moral al Estado, ¿no? Esta batalla moral que al parecer un poco nos pone a todos los ecuatorianos en la lógica de que no hay cómo hacer nada, y que hasta cierto punto hemos normalizado ya este tipo de violencias que empieza ya a ser repetidas en el grueso del país. Personalmente creo que el Estado hizo bien el mes pasado en decretar estado de excepción. Creo que se pudo parar en seco, pero ya empezamos otra vez a ver eventos de violencia de esta naturaleza. Ayer, por ejemplo, vi que no sé si en Guayaquil o en la costa hubo ya un atentado explosivo en un barrio, y por ahí empiezan ya a ver otro tipo de eventos de esta naturaleza. Es decir, al parecer este tema de prácticas un poco se apaciguó, pero eventualmente podrían volver. Ahí hay que tener los elementos suficientes para poder esto también parar en seco, ¿no? Es decir, yo creo que son varias estrategias, pero básicamente el tema de comunicaciones, el tema de armas y el tema de parar en seco en las cárceles, la matanza en las cárceles son estrategias prioritarias, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr, doctor Pontón, el cortar de raíz
las comunicaciones de las cárceles, porque vemos que hay esfuerzos, decomisos, y todo se vuelve a lo mismo, doctor Pontón. Es que pasa, estamos en medio de unas inercias que eso nos debe explicar un poco las autoridades. Yo no he visto que haya un pronunciamiento fiscal sobre por qué es tan complicado poder cortar las comunicaciones de raíz. Tecnológicamente, ¿cómo? Y créamelo, lo puedo asegurar que si hay decisión política, lo existe. Obviamente esas decisiones políticas tienen costos. A veces creo que magnifican mucho los costos y poco por eso es que no se toman decisiones oportunas. Pero si no se hace eso, si no se va hacia eso al menos, muy poco se va a poder hacer respecto al control de las cárceles, ¿no? No hace falta decomisar 4 o 5 teléfonos, ¿no? Aquí hay que cortar el tema de las redes. Y no se trata de violentar derechos, porque tampoco quiero llegar a ese extremo, porque nadie le puede quitar el derecho a la comunicación de los PPL. Pero no, pues, tener prácticamente celulares con mayor intensidad de señal que inclusive que cualquier parte del país, que eso es algo que también se ha denunciado y es preocupante, ¿no? Entonces aquí se trata de poner un poco el control de las cárceles por sobre como una medida importante de la seguridad de las personas, ¿no? Y ahí creo que el Estado ha fracasado, no este gobierno, todos los gobiernos anteriores en ese tipo de intento, ¿no? Doctor Lautaro Ojeda, ¿cómo lograr un pleno control de las cárceles, desde donde se organiza a veces acciones violentas que se protagonizan en las calles? A ver, yo creo que hay que partir de una afirmación del informe de la OEA que señala que el sistema penitenciario ecuatoriano está colapsado, que realmente es un tema estructural que hay que enfrentarlo a través de un conjunto de mecanismos, de medidas que desmantelen. Lautaro, por favor, si podrías bajar un poco el volumen de tu receptor para que continúes hablando. Adelante. De acuerdo. Ahí ya está. Adelante. Digo, que desmantele las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarios y que permiten realmente controlar las diversas actividades delictivas. Yo no veo realmente una estrategia, un conocimiento suficiente sobre la lógica, la estructura, las formas de actuación de las mafias criminales. Realmente creo que las medidas adoptadas hasta ahora, incluso los estados de excepción, muestran que no han sido muy eficientes, al menos en mediano plazo, porque si me dicen en el corto plazo, bueno, en 2 o 3 o 2 semanas o un mes pueden dar resultados, pero lo que podemos constatar es que la población se desplaza, los crímenes se desplazan, buscan otro tipo de localidades, otro tipo de espacios para poder actuar. Entonces, creo que hay un conjunto de medidas de carácter inmediato, como la recuperación de la administración de los centros carcelarios, tomar el campo de la prevención, que desgraciadamente se mantiene todavía como un discurso, puesto que la prevención desde el punto de vista racional, desde el punto de vista causal es fundamental, pero eso requiere tiempos medianos, incluso largos. Incorporar, creo yo, el enfoque de derechos humanos, que está tan cuestionado por algunos grupos, incorporar la perspectiva de género y el tratamiento diferenciado además, algo que es fundamental o esencial, separar adecuadamente las diferentes categorías de personas privadas de libertad en atención a criterios como situación procesal, tipo de delito, vulnerabilidad en el contexto del encierro. Es decir, que creo que, retomando, no veo, me falta información, una visión estructural que empiece a tener o que tenga resultados significativos. No veo un diagnóstico de la situación penitenciaria a fin de contar con
mayor entendimiento de la problemática que se enfrenta en la actualidad. No veo tampoco, a pesar de que ya han salido graduados algunos agentes especiales en un corto plazo, su eficiencia, se puede hacer una medición sobre eso. No veo tampoco que el presidente presenta una reducción de población carcelaria, pero esa reducción requiere o necesita mecanismos legales que, por cierto, no funcionan por lo pesado, por la cierta corrupción, digamos, por decir algo. No veo tampoco la eficiencia en el campo, por ejemplo, de los indultos. No veo tampoco una modificación de la legislación penal ecuatoriana a fin de despenalizar o establecer penas que no impliquen privación de libertad. Ese ámbito está realmente, o lo ven muy difícil o lo ven inviable, ¿no? Tampoco el campo de la presión preventiva, la aplicación, por ejemplo, de medidas alternativas, etcétera. Mucho de lo que estoy señalando lo contempla, como dije anteriormente, el informe de la OEA sobre el tema de las personas privadas de libertad. Pero no se ven los resultados, o no lo toman en serio, o no lo toman en cuenta. Doctor Daniel Pontón, usted hablaba de establecer varias estrategias. ¿Cómo lograr establecer? Hay insumos, hay informes, han mencionado esta mañana, por ejemplo, el informe de la OEA, que es muy crítico y real de lo que sucede en los centros penitenciarios ecuatorianos. ¿Cómo establecer esas estrategias que incluso incluyan, como decía el doctor Ojeda, esos cambios penales que no vemos que se quiere impulsar? A ver, el gobierno, respecto al tema penal, ¿no? Que básicamente lo que se busca es que evitar que el Estado caiga otra vez en esta excesiva, excesivo crecimiento de su tasa de PPLs por cada 100 militantes, que es lo que tuvo básicamente la herencia del correísmo, nos dejó una población de prácticamente 40.000. La idea es cómo evitar que eso suceda a futuro y evitar que esto, porque al parecer no es deseado, ¿no? Yo personalmente creo que el número en este caso sí importa, y me parece que ese es el tema de fondo. El problema es que aquí hemos visto que se han tomado varias acciones por parte del gobierno que sí han impactado en la reducción de la tasa de población penitenciaria y obviamente en el hacinamiento, lo cual es positivo, hay que decirlo así. No obstante, el problema aquí es que esto no se podría sostener cuando enfrentemos una ola, estamos frente a una ola de inseguridad, pero cuando cualquier gobierno, cualquier cambio en el direccionamiento del gobierno hacia políticas de mano dura se implemente. Por ejemplo, ahorita se está hablando del tema de las tablas de famosos umbrales de tolerancia frente al tema del tráfico y consumo de drogas. Me parece que eso es un tema que habría que pensarlo. La idea es cómo evitar que el gobierno pueda caer en estas espirales punitivistas, ¿no? Que no son deseados. Pero creo que el informe de la OEA va mucho más allá, porque establece también políticas estructurales respecto al tema del sistema penitenciario. Y ahí ese informe hablaba, por ejemplo, de una cuestión que me parece que es importante y muy importante en el caso ecuatoriano, porque es algo que venimos arrastrando de años, ¿no? De décadas. Yo creo que es parte de una institución fundacional del sistema penitenciario, que es lógica del autogobierno penitenciario, ¿no? Al parecer el gobierno ha entendido que manejar las cárceles es una lógica de manejar el perímetro externo, poner muros, entre más altos mejores, y un poco dejar a las cárceles a vista y paciencia de la organización
carcelaria, que de alguna forma social no está mal que se haga eso, desde el punto de vista que, bueno, ellos son los encargados de hacer su propia vida dentro de las cárceles. Sin embargo, esto se constituye un gobierno extremadamente mafioso y altamente peligroso para la institucionalidad del Estado y la sociedad. Entonces, me parece que ahí, me parece cómo revertir eso es una de las tareas muy complejas que al Estado le está costando muchísimo poderlo subvertir. Un poco se ha logrado, se está buscando con la incorporación de guías penitenciarios, que eso se lo anunció como muy platillos. Me parecería que eso podría ser un mecanismo, pero sin embargo hay que ir mucho más allá de eso, porque hay que avanzar mucho en el tema del desarrollo institucional del SNAI. No sé si el SNAI sigue siendo, o podemos pensar que el SNAI es la institución que un poco puede garantizar ese tipo de medidas, toda vez que el SNAI tiene limitados recursos, capacidades y sobre todo, no tanto en la parte humana, sino también en las capacidades como institución. Por ejemplo, ellos no manejan la política de rehabilitación social, está en manos de la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, lo que quedó de ella. Habrá que ver con esta reforma actualmente el gobierno que se planteó cómo queda eso. Ellos que manejan la rectoría, sin embargo el SNAI solamente ejecuta la política de seguridad penitenciaria, etcétera, y administra, sí, y eso no está centralizado, hay una dispersión institucional muy fuerte respecto a eso. Me parece que eso es complejo. Yo pensaría que hay que avanzar mucho, por ejemplo, en la generación de un ministerio específicamente para el manejo de las cárceles, con un mayor nivel de competencias y claridad en la responsabilidad política respecto a ese tema. Me parece que también habría que avanzar mucho en la generación de una carrera importante dentro del SNAI, no solo a nivel de agentes penitenciarios de control, sino también de funcionarios en general, que un poco tengan esta carrera penitenciaria que es tan importante, ¿no? Porque eso es lo que al final son los que lidian el día a día de las cárceles. Hay que hablar de un nuevo sistema de organización de las cárceles, ¿no? Respecto al tema de la infraestructura, mantener, si se mantiene cárceles grandes, cómo se las va a administrar, o si se hacen las parcelas y se hace mucho más pequeñas, se crean nuevos centros penitenciarios mucho más adecuados para la lógica del control, se genera la lógica de la clasificación, los mecanismos que se deben generar para ello. Es decir, una infinidad de cosas que un poco le permitirían al gobierno avanzar en acabar con esta lógica del autogobierno, que yo creo que le ha hecho muy mal al país, ¿no? Doctor Daniel Pontón, ¿cuánto pudiera contribuir en el tema de drogas a este planteamiento que ha sido formulado ya por una comisión legislativa, la eliminación de la tabla? Es preocupante porque si usted se pone a ver en el gobierno de Correa, en el año 2015 cuando se hizo la reforma, que se endureció esa reforma implicó una cuadruplicación de PPLs por delitos de droga. Se triplicó, de cerca de 4.000 a cerca de 11.000, 12.000 personas, ¿no? Detenidas por tráfico de drogas. Y eso es preocupante. Es decir, si se mantiene ese escenario, esa tendencia, pensaría que si se elimina la tabla va a crecer más la población de drogas, que ya actualmente es la principal delito que se sanciona y la principal representación dentro del sistema penitenciario en general que lleva, ¿no? Creo que está más del 30%, y eso me parece que es un contrasentido en esta lógica de despoblar las cárceles, que es lo que se busca. Entonces, a veces la política tiene estos contrasentidos. ¿Cómo se maneja esto y cómo se puede atenuar eso? Bueno, yo sí invito que el gobierno tenga una reflexión mucho más profunda de eso. Yo personalmente creo que las tablas se ha generado una especie de sobredimensionamiento del efecto de estas tablas, estos umbrales, que realmente sirvieron para una cosa muy distinta y que son una mera referencia más allá de ser el responsable del crecimiento del consumo de drogas, que tampoco podemos afirmar que eso es así porque no se tienen mediciones más técnicas, y el crecimiento desmesurado del microtráfico, el delito, que tampoco se lo puede corroborar, ¿no? Doctor Lautaro Ojeda, ¿qué piensa usted del planteamiento que se ha formulado de la eliminación de la tabla de drogas? A ver, yo creo que Daniela ha hecho un conjunto de... por favor, Lautaro, si puedes bajar el volumen del receptor. Muy importantes, pero yo quisiera destacar una situación que la radio, más concretamente tú, Miguel, has relevado permanentemente, que es no solamente la coordinación entre los tres poderes del Estado, sino un trabajo efectivo. Lo que nosotros asistimos cotidianamente es una anarquía increíble, una descomposición en la relación
si hay relación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo el Legislativo es una desgracia esto, y el Judicial. Entonces, si no hay una base que tenga que ver con la estructura misma de todo este fenómeno, creo que seguiremos en esta bronca, en esta pelea así tan cotidiana y tan, en algunos casos, miserable, de cómo logro poder, sustituyendo a candidatos o asistentes, nuevos asistentes o nuevos auxiliares. Creo que esa pelea así tan parroquial, me permito decir, realmente es un obstáculo estructural en este momento que hay que enfrentarlo. Pero si bien es cierto que numerosas entrevistas enfrentan este tema, pero yo no veo realmente un camino sostenible, un camino operativo, sino al contrario, una disputa que yo digo micro, de poderes, de grupos, de minúsculos grupos políticos que no acaban de entender la necesidad de enfrentar esta problemática en términos nacionales, en términos profundos, digamos, y asistimos a este juego circense o de circo, realmente, de negaciones, de propuestas que son insulsas. Incluso eso da vergüenza, realmente da vergüenza. A muchos ecuatorianos nos da vergüenza, y ahí hay un tema que no le veo todavía un camino viable para poder enfrentarlo. En ese sentido, ¿qué medidas debieran tomarse, doctor Lautaro Ojeda? Perdón, no escuché bien. ¿Qué medidas debieran tomarse como alternativa? Lo obvio, digamos, sería lo racional y democrático, sería un diálogo transparente que creo que el gobierno ha intentado de manera sistemática, pero no le veo realmente muy viable. Creo yo que hay que constituir un equipo académico y no de corto plazo, sino de mediano plazo, que se encargue realmente de analizar, profundizar y proponer medidas, acciones políticas, tanto de mediano plazo especialmente. Claro, hay que dar respuestas también inmediatas, ¿no es cierto? Pero los estados de excepción no nos dan resultados en ese sentido, que tengan una durabilidad más allá de un mes o 2 meses. Entonces creo que ese es un tema que hay que trabajarlo muy seria y sistemáticamente, pero con un equipo sólido, académico, que requiere financiamiento y que no debe estar atravesado por el tema político ideológico, sino más por el tema académico. Bien, muchas gracias por estos análisis que contribuyen para mirar la situación de inseguridad y violencia que estamos viviendo en el país. A los académicos, doctor Daniel Pontón y Lautaro Ojeda, muy amables, siempre y valiosas sus reflexiones y sus aportes. Muy buen día. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia Buscando la Verdad, este martes 6 de diciembre del 2022. Hoy es el día de la Fundación de Quito. Les deseamos un feliz martes y les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Espacio informativo. El Ejecutivo recuerda que frente al crimen transnacional, las instituciones nacionales han resultado insuficientes. Las autoridades dicen que esta es una realidad innegable. Ecuador está dentro del 16% de países con mayor índice de criminalidad, con un alta